8 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Alberto Acosta Burneo, de análisis semanal a propósito de la crisis económica, la crisis energética que vive el Ecuador, y siempre muy ilustrativos los análisis del economista Alberto Acosta Burneo que seguimos. Hay un tema con el que quiero empezar frente a esta crisis, este decrecimiento de la economía ecuatoriana. ¿Cuánto necesita el Ecuador, siendo importante la inversión privada, para la próxima década? Se ha hablado de 1.700 millones. Economista Alberto Acosta Burneo, muy buen día. Muy buenos días. Lamentablemente el Ecuador vive una crisis energética importante y para las cifras oficiales, para poder salir adelante en el sector eléctrico, se necesitan 17.000 millones de dólares en la próxima década. 17.000 millones. Esto es lo que dice el plan eléctrico plan maestro de electricidad. Esta inversión es gigantesca y hay que estar muy claros. La crisis eléctrica que estamos viviendo no es un resultado de una crisis climática. Es un resultado de un modelo estatista que se adoptó en el Ecuador a través de la Constitución de 2008, en donde lo que se hizo es crear estos sectores estratégicos, monopolios estatales, donde solo el Estado puede invertir. Y el resultado del que estamos viviendo son inversiones multimillonarias las que necesitan electricidad, pero cuando el Estado se queda sin plata ya no puede invertir. Desde 2014 el Estado ya no tiene recursos y desde 2019 ya la oferta energética dejó de crecer en el país. Entonces los apagones eran cuestión de tiempo. Con lluvia o sin lluvia, los apagones se iban a producir porque la oferta dejó de crecer en 2019, mientras que la demanda, como es natural en una economía que crece la población, la demanda sigue creciendo. Por eso es que es tan urgente hacer este cambio en el modelo eléctrico, copiando lo que ha funcionado en la región. Porque lamentablemente el Ecuador está en los ejemplos de los esquemas eléctricos que no han funcionado. Economista Acosta, ¿de dónde sacar para la próxima década 17.000 millones para que venga inversión? Se requieren ciertas condiciones para que se invierta, que es tan necesaria en el Ecuador. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que hay que abandonar esas taras ideológicas que dicen solamente tiene que invertir el sector público. No, eso ya los mismos comunistas chinos lo entendieron hace muchísimos años, cuando Deng Xiaoping decía no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones. Lo mismo tiene que ser en materia energética. No importa si la inversión es pública, bienvenida a la inversión pública. No importa si es privada, bienvenida a la inversión privada. Y no importa si es mixta, bienvenida a la inversión mixta. Necesitamos 17.000 millones de dólares en inversión y no importa de dónde vengan, si es público, privado, mixto, todas las fuentes tienen que ser bienvenidas. Y para que eso suceda, hay que cambiar el esquema. Porque nadie va a invertir en el Ecuador en inversión eléctrica en los montos que se requieren si seguimos con un esquema en donde el Estado es el que fija los precios, en donde no existe un mercado eléctrico, en donde las empresas públicas no aseguran que van a pagar por esa electricidad que compran. Entonces aquí necesitamos una reforma que yo he resumido en 3 puntos fundamentales. El primero es crear ese mercado mayorista, un mercado eléctrico mayorista en donde cualquier productor, generador eléctrico pueda ofrecer su producción, su generación, y los compradores sea el sector comercial, el sector industrial y las empresas distribuidoras. Eso es el primer punto. El segundo punto es eliminar todo tipo de barreras a la inversión. Ese absurdo de 10 megavatios como máximo. O el absurdo de que es prohibido usar capital privado para dar mantenimiento a infraestructura pública. O los absurdos de direccionar tecnológicamente. Sí, energía eólica, pero no geotérmica. Todo eso tiene que ser eliminado. Tercero, sincerar los subsidios. Los subsidios, esto no significa de ninguna manera que para el sector residencial se eliminen los subsidios. El subsidio puede mantenerse, pero el subsidio tiene que estar cargado al presupuesto general del Estado. No puede estar a cargo de la empresa distribuidora, porque esto es lo que descapitaliza a las empresas distribuidoras eléctricas y limita la inversión. Entonces, sincerar subsidios significa que el subsidio se lo cargue a quien debe asumirlo, que es el presupuesto general del Estado. Economista Alberto Acosta Burneo, ¿cómo cambiar este esquema y hacia qué modelo ir?
Bueno, el cambio requiere de estas tres reformas: crear un mercado eléctrico, eliminar barreras a la inversión privada, todo tipo de barreras, y sincerar los subsidios, que no significa, como digo ya claro, no significa eliminar los subsidios. Eso es una decisión política, que es otro tema. Significa simplemente que el Estado asume ese costo. ¿Qué modelos? Podemos tomar modelos, copiar, no hay que ir muy lejos. Copiemos el modelo colombiano, por ejemplo, o el modelo chileno, o en Centroamérica. Tenemos infinidad de países que lo han hecho bien, porque en la región muchísimos países lo han hecho bien. ¿Y qué significa hacerlo bien? Significa entender que en electricidad las inversiones son tan grandes, bueno, y en cualquier área, que no tiene ningún sentido bloquear cierta inversión y decir el único que invierte es el Estado. Ese modelo no lo tienen los países que han tenido éxito en materia de electricidad. Entonces, si no queremos ir muy lejos, copiemos el modelo colombiano. O si queremos ir, veamos cómo ha sido la inversión en el Perú. En el Perú la inversión eléctrica es gracias a las APPs, inversión privada, capitales privados. Entonces vemos cómo abrirse la puerta a todo tipo de inversión, es decir, abandonar los prejuicios ideológicos y decir la inversión es buena. Necesitamos muchísima inversión eléctrica. No importa si esa inversión es pública, privada o mixta, todas las fuentes son bienvenidas. Este es un país para invertir. Ese es el cambio que se requiere, pero para eso se requiere también abandonar todas esas taras ideológicas que nos mantienen represados en el subdesarrollo. Economista Alberto Acosta, ¿y cómo ve usted este proyecto urgente para pasar este bache, este momento, y no soluciones estructurales, que está radicado ya en la Asamblea Nacional? Me coincido totalmente con tu apreciación. Aquí lo que estamos viendo es un parche para tratar de pasar un bache. Pero este proyecto no va a funcionar, no va a tener éxito, porque no está transformando los problemas de fondo. No está creando ese mercado eléctrico mayorista. Entonces, ¿quién va a invertir? Por más que se eleve el límite, se dice el límite para la inversión privada ya no es 10 megavatios, es 100 megavatios. ¿Quién va a invertir si es que el precio lo sigue fijando el Estado y sigue siendo un precio político? Si es que además no existe un mercado donde se pueda vender la electricidad al precio vigente o al precio de mercado. Entonces no se están haciendo transformaciones estructurales. Nuevamente va a ser la ley no más apagones 2, es una nueva oportunidad perdida. Ya tuvimos la ley no más apagones 1, oportunidad perdida. Se pudo haber hecho cambios profundos, no se los hicieron, no se aprovechó esa gran oportunidad, y ahora con esta ley no más apagones 2, nuevamente no se van a hacer esos cambios tan urgentes que requiere el país. Mientras tanto, ¿cómo afrontamos este momento? Cuando incluso quisiera añadir un tema. Colombia acaba de suspender la venta de energía al Ecuador porque ellos también tienen su sequía y se ha reducido la capacidad de fluido eléctrico en Colombia. Sí, bueno, es que eso muestra también la gravedad del problema, porque el Ecuador, debido a la falta de inversión, como digo, desde 2014 no se eleva la generación, la oferta energética. Entonces eso significa que nos hemos abocado a tratar de compensar ese problema importando de Colombia. Entonces hemos dependido y dependemos de Colombia, en donde sí se pueden hacer inversiones. Colombia tiene esa capacidad de vendernos energía porque allá es un modelo atractivo para la inversión. Entonces hay inversionistas que venden energía al Ecuador, y el Ecuador ahora depende de esa inversión. Pero lo que tenemos que hacer es transformar nuestro mercado energético, crear un mercado energético, transformar el entorno para que la inversión se pueda hacer en el país, para que pueda haber inversionistas que generen esa capacidad de generación eléctrica que necesitamos en este momento. El desafío es hacer esa transformación profunda, y veo que lamentablemente en proyectos como la ley no más apagones 2 no se están abordando estos problemas estructurales, estos problemas de fondo. Entonces definitivamente aquí se necesita un cambio urgente, un cambio estructural de fondo para poder salir adelante, para poder transformar el entorno energético de manera radical. Ahora, Colombia, más allá del modelo que tiene, acaba de decir que podría enfrentar apagones y desabastecimiento de energía debido a la severa crisis que atraviesa el sur de América, especialmente las zonas del Amazonas, donde hay una evidente sequía. Es decir, si esto le pasa a Colombia, a nosotros la factura es peor. Bueno, primero, Colombia todavía no tiene apagones. No. El Ecuador ya desde hace algún tiempo está con apagones masivos.
Vamos a ver qué sucede, si es que va a tener o no va a tener apagones. En todo caso, hay que estar muy claros. El echarle la culpa al clima por la crisis eléctrica es como echarle la culpa a la lluvia de que me mojé cuando salí a la calle. Pero para eso una persona tiene un mínimo de ingenio para salir con un paraguas. Entonces, el problema ecuatoriano no es climático por ningún lado. El problema es de un modelo que no abre la puerta a la inversión. Porque si estuviéramos un modelo abierto a la inversión, en donde además no se direccione con energías, porque hay este direccionamiento tecnológico que es un error total, el decir sí inversión solar, pero no térmica, y vamos a tener los mismos problemas. Ese es el mix tecnológico tiene que ser descubierto por los inversionistas en base a las condiciones vigentes en un momento determinado en el mercado. Entonces, lo que no puede hacer el Estado es tratar de definir cuál es ese mix, porque genera este tipo de problemas. Lo que tenemos en el Ecuador es una planificación centralizada, una planificación estatal, que lo que hace es impulsar la inversión. Por ejemplo, impulsó la inversión hídrica en el Ecuador por muchos años. Se invirtió muchísimo en generación hidroeléctrica, pero se descuidó otras fuentes de energía. Entonces, lo que hay que dejar es esa libertad para poder escoger cuál es el mix tecnológico para poder enfrentar estos problemas. ¿Cómo se enfrenta una sequía? Pues no dependiendo tanto de la energía hidroeléctrica y teniendo fuentes alternativas, solar, térmica con gas, que no tiene el Ecuador, que se ha mantenido bloqueada porque Petroecuador no lo permite. Entonces, esos son los temas de fondo. Necesitamos entender que para poder evitar, las sequías siempre suceden, se repiten cada ciertos años. No es la primera vez y no va a ser la última sequía que exista. Entonces significa que tenemos que abrir la puerta a todo tipo de inversión sin importar la tecnología que se esté usando para poder compensar y poder prepararnos mejor para estos momentos donde llueve poco. Eso de ahí se lo soluciona con el ingenio que es una característica de todo ser humano. Economista Alberto Acosta Burneo, y si necesitamos 17.000 millones para afrontar esta crisis la próxima década, ¿cómo abrirse el país para captar precisamente esa inversión? Bueno, hay que estar muy claros que no es suficiente con buenas intenciones, con decir nosotros somos amigables a la inversión, no funciona. No se necesita discursos, ni hacer llamados, ni foros internacionales. Eso no sirve. Necesitamos condiciones económicas e institucionales, sobre todo institucionales, que creen un entorno atractivo para que llegue esa inversión. Y entonces la condición institucional fundamental es que exista un mercado eléctrico, que no existe en la actualidad. No existe un mercado. El Estado fija los precios y se acabó. Entonces, ese tipo de arreglo institucional no es amigable para la inversión, no atrae inversiones. Otro tema que hay que estar muy claros, no son necesarios incentivos tributarios, que la ley No Más Apagones 2 quiere crear nuevos incentivos tributarios. No va a funcionar, eso no atrae la inversión. Lo que atrae a la inversión es tener una situación institucional interesante, atractiva. Nuevamente, que exista un mercado eléctrico mayorista, un mercado eléctrico en donde los precios se determinen por la interacción de la oferta y la demanda, en donde los productores libremente puedan vender la cantidad de electricidad que tienen disponible al precio que existe en el mercado. En el mercado se determinará cuál es el precio de esa electricidad. Si es que hay mucha electricidad, el precio va a bajar. Si hay poca electricidad, el precio es más alto. Eso se determina en el mercado eléctrico mayorista. Esto, como digo y repito, no significa que las tarifas eléctricas al servicio doméstico tengan que cambiar. Las tarifas eléctricas y la decisión política de esa no cambian, no tienen por qué cambiar. Pero eso significa un subsidio, y ese subsidio tiene que estar reconocido en el presupuesto general del Estado. Entonces, al final del día es crear una institucionalidad sólida que vuelva atractiva a la inversión. Con incentivos no vamos a sustituir la institucionalidad sólida. Y elevando los límites a la inversión privada, tampoco sustituimos la institucionalidad sólida. Y por eso es que es tan preocupante la ley de No Más Apagones 2, que simplemente es otra oportunidad perdida. Es ponerle un parche a algo que no va a funcionar y que yo creo que la oposición además lo va a aprobar en la Asamblea,
porque sabe que esto no va a funcionar, para poder después restregarle en la cara al presidente, decirle, mire, usted ya dijo que abrió la puerta a la inversión privada y nadie vino. Pero es que nadie va a venir con estas medidas parches. Necesitamos una institucionalidad amigable con la inversión en general. Es decir, este proyecto urgente en materia económica que debe tratarse y seguramente aprobarse en la Asamblea no va a solucionar este problema estructural. Definitivamente es lamentable, es un proyecto inútil que no corrige los temas de fondo, que piensa que con incentivos tributarios se va a lograr lo que vengan los inversionistas, cuando hay trabas fundamentales que no están siendo topadas. El que no exista un mercado eléctrico es la principal traba. No van a venir mientras no exista un mercado eléctrico. Entonces, esos son los temas de fondo que no se topan, se crean otros beneficios o se sube el límite que se quiere poner para la generación privada, ya no sea 10 megavatios, sino 100 megavatios. Pero seguimos con el mismo modelo, la misma ideología estatista de limitar a la inversión privada. Tenemos apagones, pero no queremos que generen los privados. Preferimos tener apagones a que los privados tengan la mala idea de generar electricidad para el país. Eso es un absurdo. Esos son los temas que tienen que ser abandonados en el país. Y como digo, lo importante es entender que toda inversión tiene que ser bienvenida. Pública, privada y mixta. Todas tienen que ser bienvenidas. Economista Alberto Acosta, ¿y cómo lograr una matriz energética equilibrada en el Ecuador? Permitiendo que sean los mismos inversionistas quienes definan cómo debe ser esa matriz energética. Es decir, que el Estado no sea el que defina cuál es la matriz energética, porque esa decisión es una decisión muy compleja. Es una decisión que requiere incorporar toda la información vigente en el mercado, información de costos de cada tecnología que cambia permanentemente, información de disponibilidad de recursos. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es decir, este de aquí es un país abierto a la inversión eléctrica en todas sus áreas, en todas las tecnologías. El inversionista decide con qué tecnología utilizar, cada que encuentre una oportunidad, invierte en una tecnología o en otra. Entonces, esa es la única manera de tener una mejor matriz energética. La matriz energética que tiene el Ecuador es producto de la planificación central. Y como sucede siempre, la planificación central se equivoca porque es imposible que una persona o un grupo de personas, por más inteligentes que sean, puedan recoger toda la información del mercado. No es posible. Y por eso es que se equivocan al decidir cómo debe ser la matriz energética. Entonces, desde la legislación hay que eliminar todos los direccionamientos hacia un esquema energético determinado y simplemente hacer un entorno transversalmente competitivo y atractivo para la inversión de todo tipo, pública, privada y mixta, en donde sean los mismos inversionistas quienes decidan qué tipo de tecnología utilizan en función de las condiciones vigentes de un momento determinado. ¿Y cómo recuperar la infraestructura en el sector eléctrico, especialmente las centrales hidroeléctricas que han tenido serios problemas? El caso de Coca-Cola, Sinclair. ¿Qué hacer con la red de transmisión, el Sistema Nacional Interconectado, que permita adecuar a la realidad actual del país? Bueno, hay que eliminar ese absurdo que se introdujo en la ley No Más Apagones 1, que es el absurdo de prohibir el uso de capitales privados para dar mantenimiento a infraestructura pública. Es un absurdo inentendible. O sea, tan absurdo es que uno comienza a pensar desde una teoría de la conspiración que capaz que lo que querían intencionalmente es que colapse la infraestructura pública, porque el Estado no tiene recursos, no puede invertir. Y ahora con mucho cinismo, desde el correísmo se acusa y se dice, los apagones es porque no cumplieron el plan de inversiones. ¿Cómo van a cumplir el plan de inversiones si es que los mismos correístas dejaron un Estado quebrado, un Estado altamente endeudado? No hay los recursos. Entonces, lo que se necesita aquí es eliminar esa prohibición. Se debe abrir la puerta a que se usen capitales privados vía distintos mecanismos legales, pueden ser concesiones, a cambio de hacer esas inversiones urgentes para que la infraestructura pública se mantenga a punto. Esto hay que estar muy claros, no significa privatización, porque en el país se confunde entre privatización y concesión. Privatizar es cambiar la propiedad de un activo, que el activo deje de ser del Estado y sea de un privado. Esto no significa privatización. En el sector eléctrico no necesitamos privatización, el Estado puede seguir conservando todos sus activos
Lo que sí necesitamos es abrir a distintos mecanismos legales que impulsen la inversión. La concesión no cambia la propiedad del activo, el activo sigue siendo del Estado, pero se entrega a la administración a cambio de una inversión que el Estado no la puede hacer porque no tiene los recursos o no tiene el conocimiento. Entonces, el desafío en este momento es abrir la puerta nuevamente a estos mecanismos para utilizar capitales privados para dar mantenimiento a los activos del Estado, porque el peor de los escenarios es permitir el deterioro de los activos del Estado por falta de inversión. ¿Y cómo comprometer precisamente al sector privado, no solo con la inversión, sino también la promoción, el uso responsable y eficiente de energía con tecnologías avanzadas como se ve en el mundo? Bueno, eso se logra a través de los precios, porque el que no quiera invertir en tecnología avanzada, lo que va a hacer finalmente es perder dinero. Entonces, precisamente son los precios los que impulsan a buscar siempre tecnologías de punta. Entonces no se necesita un compromiso formal, simplemente se necesita permitir que funcione el esquema de precios, que es un sistema similar a un semáforo, que guía cómo usar los recursos escasos. Entonces, si permitimos que existe este mercado mayorista, vamos a ver cómo naturalmente el precio va a ir guiando hacia el uso de los recursos de manera más eficiente, a través de las tecnologías más costo eficientes. Y eso es lo que se tiene que permitir, porque es lo que va a permitir también tener una oferta energética abundante, competitiva, diversificada. Ese es el desafío. Hay que generar estos cambios de fondo, crear ese mercado mayorista para poder solucionar la crisis energética que tiene el país. Finalmente, por ahora, economista Alberto Acosta Burneo, y si aquí se requiere la participación de todos, ¿cómo los gobiernos autónomos descentralizados, con el argumento de autónomos, simplemente hacen lo que quieran más allá de la política nacional que debiera hacer? Bueno, los gobiernos autónomos descentralizados también tienen que trabajar en facilitar estas inversiones. Los permisos, etcétera, tienen que ser facilitados a todo nivel, porque hay que abrir la puerta a la inversión a todo nivel, y eso requiere la participación también de los gobiernos autónomos descentralizados. Bien, muchas gracias al economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal por analizar lo que está viviendo el Ecuador, esta crisis eléctrica. Alberto, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. 8:29 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad, tenemos previsto un diálogo aquí en la revista de Opinión Democracia con el doctor Carlos Espinosa, asesor en el Ministerio del Interior, y el juicio político a la ministra Mónica Palencia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre